Muy buenas noches, apreciados hermanos. Que el Señor los bendiga ricamente. Les invito a que abran su Biblia en Génesis. Vamos a estar meditando en un capítulo de la historia de Jacob. La porción bíblica es Génesis 28, versículos 10 hasta el final de ese capítulo. Génesis 28, empezando desde el versículo 10. Quiero que antes de leer la porción bíblica, tomemos en cuenta la circunstancia en que se desarrolla esta historia. Como les dije hace un instante, vamos a estar reflexionando en un pasaje de la vida de Jacob. Y este es un capítulo que nos habla de un encuentro que tiene con Dios. El patriarca de Israel había engañado a su papá haciéndose pasar por su hermano mayor, Esaú. Y de esa manera obtuvo la bendición reservada para el primogénito. Dice capítulo 27 de Génesis, el versículo 41. Les invito a leer Génesis 27, 41. Esaú le guardó rencor a su hermano Jacob por la bendición que éste había recibido y pensó: mi papá ya casi va a morir y habrá un tiempo de luto por él. Cuando termine ese tiempo, mataré a mi hermano Jacob. La mamá de ambos estaba escuchando estas palabras de Esaú. Entonces ella e Isaac le piden a Jacob que se vaya a la tierra natal de Abraham. Había una distancia aproximada de 1,200 kilómetros, más o menos. Y esa distancia la tenía que recorrer Jacob para salvar su vida. Es bajo esta circunstancia que Jacob hace el viaje hasta la tierra de los arameos. Jacob hace el viaje para salvar su vida. Él nunca había estado solo, ni siquiera en el vientre de su madre. Recordemos que él y Esaú eran gemelos, solo que Esaú nació primero. Sin embargo, Jacob se va solo, huyendo de la ira de su hermano Esaú. Y el joven nunca había estado en el país de su abuelo Abraham. En este pasaje vamos a leer ahora entonces capítulo 28 de Génesis, el pasaje correspondiente a nuestra lección de esta noche. Génesis 28, 10. Lean conmigo, por favor. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Recuerden, entre Berseba y Harán había unos 1,200 kilómetros. Sigamos la lectura. Y llegó a un cierto lugar. Tomen nota de esto y vean cómo describe este sitio.
y llegó a un cierto lugar, un lugar sin nombre, y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Eso es lo que él está soñando. Y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, noten esto, los ángeles no hablan, no dicen nada, no le dicen nada a Jacob, solo él los ve subir y bajar. Sin embargo, arriba estaba el Señor, el cual le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz de casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Apreciados hermanos, este pasaje de la historia del patriarca Jacob es muy, muy importante. Y quizás los niños de nuestra congregación han estudiado este pasaje, especialmente la escalera que va al cielo. Quiero hacer algunos comentarios de esta lectura, algunas explicaciones, y luego entonces vamos a encontrarle el significado para nuestra vida, la lección o las lecciones que Dios tiene para ti y para mí en este hermoso pasaje bíblico. Es muy profundo, hay muchas enseñanzas en estos versículos del 10 al 22 de Génesis 28. Como dije en la introducción, Jacob tiene que irse, tiene que huir de la ira de Esaú, porque Esaú está lleno de amargura
y ha decidido asesinarlo tan pronto muera Isaac, el padre de ambos. Pues Rebeca e Isaac no quieren que ocurra esa tragedia y le piden que se vaya lejos, que se vaya a Aram, la tierra de donde había salido Abraham, el abuelo de él. Y entonces le dicen, queremos que te vayas y que te cases. Busca al hermano de tu abuelo, de tu padre, que era Labán. Y entonces cásate con una hija de él. Aquí vemos que él se va. No podemos dejar de pensar cómo salió Jacob de su casa. Qué triste es, ¿verdad?, cuando hay odio entre hermanos de sangre. Es muy triste. Y cuando ese odio es tan profundo, hasta el punto de que uno de ellos quiere asesinar al otro. Jacob sale muy triste. No era parte de su plan. Y él se va huyendo. ¿Qué cosas había en su corazón? Angustia, preguntas, dudas, temores. Imagínense ustedes viajando, este joven solo, semejante distancia. Él camina. Y el texto bíblico dice en el versículo 11 que llegó a un cierto lugar. Ahora sabemos que ese lugar se llamaba Luz. Todo parece indicar que había una ciudad, la ciudad Luz, y él acampa en las afueras de esa ciudad. Y él, debido a esa experiencia que tiene en este lugar, le cambia el nombre y le pone Betel, casa de Dios. Ahora, miren, la distancia que hay entre Berseba, el lugar de donde él sale, hasta Betel son como 120 kilómetros. Es decir, él había recorrido varios días de camino. Las caravanas podían recorrer entre 10 a 30 kilómetros por día. Y entonces, supongamos que él ya tenía varios días de estar caminando. Probablemente él pernoctaba en cualquier lugar donde le cayera la noche. Pero cuando llega a este sitio decide descansar y entonces se queda aquí en un cierto lugar, un lugar que cuando él lo vio no tenía nada atractivo, era común y corriente, no había nada especial en ese lugar, un cierto lugar. Y allí quedó a dormir. Dice que él colocó unas piedras en su cabecera y parece que él toma una roca y la usa como almohada. Qué interesante. Luego cae profundamente dormido y tiene un sueño. Ve esta escalera, una escalera celestial, y ve que sale de la tierra y llega hasta el mismo cielo. Y ve ángeles que bajan, suben y bajan, pero los ángeles no le dicen nada, no hablan. Y luego arriba ve al Señor y el Señor sí le habla, pero lo interesante es que el Señor no le hace preguntas. Jacob, en su sueño, que está viendo a Dios, Jacob no le pregunta nada, es Dios el que habla. Y vemos que Dios le confirma el pacto que había hecho con Abraham. ¿Se acuerdan que cuando él sale le dice Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, haré de ti una gran nación y tu descendencia poseerá esta tierra, Canaán, y por medio de ti
serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le habla a Jacob y le dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham y de Isaac. Y le confirma el pacto que había hecho con Abraham y que lo había confirmado a Isaac. Pero hay algo interesante y quiero que lean conmigo el versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Este versículo es una de las promesas más grandes que podemos tener nosotros. Esa certeza proveniente de Dios mismo que dice, yo voy a estar contigo. Notemos y hagamos la conexión de estas palabras que le dice Dios a Jacob. Hagamos la conexión con el contexto, lo que estaba ocurriendo. Jacob estaba desolado, estaba solo, literalmente, viajaba solo, estaba destrozado en su corazón por la causa por la cual él había salido huyendo de su propio hermano. Entonces, había un sinnúmero de ideas y de sentimientos de angustia, de desesperación, de miedo, de incertidumbre en este joven, en Jacob. Y en esa circunstancia, cuando más lo necesitaba, Dios le habla y Dios le da esta promesa. Le dice, he aquí, yo estoy contigo. Y esta es una de las más grandes promesas que Dios nos hace a todos. Y es esa promesa en la que tú y yo, en medio de las dificultades, en medio de todos los problemas por los que pasamos en esta vida, debemos recordar, nuestro Dios es un Dios que está presente. Noten, aquí Dios se está revelando a Jacob. Hay algo interesante en esta historia. Jacob no tenía esta relación personal con Dios. Él había aprendido de Jehová, de este Dios, por medio de su abuelo, por medio de su padre, pero la relación con Dios, por lo que vemos, no había una relación personal con Dios, sino aquí en este suceso, en este lugar, cuando Dios le habla a través del sueño, es que inicia esa relación entre Jacob y Dios. Y allí en la historia, Jacob le hace a Dios una promesa. Es interesante ver cómo la fe de los padres no es todo lo que necesitan los hijos, nuestros hijos, sino que nuestros hijos necesitan su propia relación con Dios, su propio encuentro personal con Jesucristo. Nosotros podemos modelar la vida cristiana, ser un ejemplo hasta donde podemos como humanos. Sin embargo, joven, todos los jóvenes que se crían en los caminos de Dios por padres cristianos necesitan tener un encuentro personal con Cristo, porque la fe tiene que ser personal. La relación con Dios es algo personal, individual. Y entonces aquí vemos que hay jóvenes que pueden estar toda su vida yendo a la iglesia desde que estaban en el vientre de sus madres, y pueden haber estado yendo todos los domingos y en todas las reuniones. Sin embargo, no han experimentado a Cristo en sus vidas. La fe que ellos tienen es la fe de sus padres y no tienen esa relación personal con Dios. Es importante que eso cambie, porque la fe es algo personal.
Entonces, Dios le confirma a Jacob su pacto y Jacob se despierta y dice, este es el lugar donde mora Dios y yo no lo sabía. Aquí vemos algo, una fe equivocada. Y recordemos que Dios se fue revelando paulatinamente al pueblo. Dios no es el Dios de un lugar. Ese lugar era un lugar ordinario, común y corriente, un cierto lugar. Pero ¿qué fue lo que hizo especial ese lugar? La presencia de Dios. ¿Entienden el punto? En cualquier lugar común y corriente, ese lugar puede ser convertido en algo especial si Dios está allí presente. No es la tierra, no es físicamente el lugar lo que es santo. Es la presencia de Dios lo que santifica el lugar. Entonces, Dios no es un Dios localista, no es un Dios que está en un solo lugar, Dios está en todas partes, Él es omnipresente. Y Él le dice, yo estoy contigo. Y entonces Jacob, él hace aquí un altar. La piedra que le había servido de almohada se convierte en altar. Ese cierto lugar, un lugar común y corriente, se transforma en la casa de Dios. Y este hombre, Jacob, de andar huyendo de su hermano, ahora encuentra y se convierte y tiene esta experiencia con Dios y se hace seguidor del Dios de Abraham. Y entonces él le promete a Dios. No hay nada malo en que hagamos promesas a Dios. Lo malo es que no cumplamos las promesas que le hacemos a Dios. Entonces, Jacob le pide a Dios que Dios esté con él, que Dios lo proteja y que Dios provea para sus necesidades. Y él promete servir a este Dios. Y entonces hace algo muy interesante y que es simbólico, es significativo. Y esta piedra que le había servido de almohada, entonces él la pone como un memorial, como una señal de que él va a servir a Dios y derrama aceite santificando esta piedra. Y entonces aquí vemos que él se convierte al Señor. Muy bien. Hay tres cosas que yo deseo destacar de esta historia. Tres lecciones para nosotros. La primera es que nosotros estamos identificados y estamos reflejados en Jacob. Él sale de Beerseba y va a la tierra de sus padres. Nosotros hemos salido del mundo de pecado y somos peregrinos y vamos hacia la tierra prometida, el cielo. Nosotros, al igual que Jacob, él nunca había estado en la tierra de sus antepasados. Nosotros no hemos estado en el cielo. Nadie ha ido al cielo. Nosotros tenemos la esperanza de ir a ese lugar. Salimos del pecado, salimos del mundo, huyendo de la condenación de este mundo y vamos como peregrinos por esta vida. Esa es la primera lección que nosotros aprendemos de esta historia. La segunda es que Dios nos acompaña en este viaje. Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la tercera lección que aprendemos es que Jacob vivió una vida dedicada a Dios, así como debemos nosotros
consagrarnos al servicio de Dios. Entonces, ese lugar sin nombre, un sitio como cualquier otro, se convierte en casa de Dios por la presencia de Dios en ese lugar. La piedra que le sirvió de almohada se convierte en altar a Dios. Y el joven confundido y errante se entrega a Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 51, Jesús hace referencia a este pasaje y dice que así como la escalera que vio Jacob en su sueño, Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo. La palabra que necesitamos es esta relación con Dios. Este pasaje me inspira a buscar un encuentro personal con Dios y que podamos recibir de parte de Dios, de lo que está en las Sagradas Escrituras, una palabra fresca que nos reanime, no una nueva revelación. Ya está revelado todo lo que Dios ha querido, pero muchas veces leemos y no captamos, no discernimos, no entendemos el mensaje. Y ojalá que podamos nosotros experimentar ese encuentro personal con el Señor en nuestras lecturas bíblicas diarias, en la intimidad de nuestro hogar, que podamos reflexionar en la palabra de Dios y tener luz, la luz que da el Espíritu Santo, y tener una nueva comprensión de la palabra del Señor. La escalera que vio Jacob simboliza acceso a la presencia de Dios. Por medio de Jesucristo, nosotros tenemos acceso al Padre. Cristo es nuestro sumo sacerdote y su sangre nos ha abierto el camino a la presencia de Dios. Cada vez que oramos, estamos usando la escalera, porque toda oración se hace al Padre en el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.